Cuando piensas en una persona con hipotiroidismo, no es exactamente esta la imagen que se te viene a la cabeza. Pero yo tengo hipotiroidismo y logré llegar a este físico. ¿Cómo lo conseguí? Hoy te cuento mi historia. Hola, soy Kiwi y como has llegado a mi canal, te doy la bienvenida al lado saludable del fitness basado en la evidencia científica. Y te invito a quedarte por aquí pulsando el botón de suscribirme. Puede que hayas llegado aquí hace poco viendo mis vídeos corriendo 10 kilómetros, 12 kilómetros, 16 kilómetros y me la pela. O por alguno de mis vídeos enseñándote a utilizar las máquinas del gimnasio, o por mis vídeos sobre pérdida de grasa y ganancia de masa muscular basados en la evidencia científica. Sea como sea, quiero que en este vídeo nos conozcamos un poco mejor porque después de casi 10 años entrenando, compitiendo en fitness y todo lo que ello conlleva, creo que tengo bastantes cosas que contarte y puede que tú acabes de empezar a entrenar y estés buscando información, o estés a mitad de camino y te encuentres estancado, o quizás lo llevas todo genial, pero seguro que te sientes identificado o identificada con alguna de las partes de mi camino. Así que hoy voy a contarte cómo empecé a entrenar, cómo pasé de este físico a ser diagnosticada con la enfermedad que tengo, que es hipotiroidismo, y llegar a este físico, cómo conseguí revertir la situación y lograr este físico, y finalmente cómo he logrado el físico que tengo a día de hoy y cómo lo mantengo. Para ello vamos a apoyarnos en una herramienta que mi psicóloga me hizo elaborar después de una de nuestras primeras sesiones, y es una línea de vida. La idea de una línea de vida es hacer una gráfica de todos los momentos que han marcado tu vida por H o por B, para que tu psicóloga o tu terapeuta pueda tener una idea más amplia de dónde vienes y conocer tu contexto. Mi línea de vida la hice a modo histograma. En el eje de la izquierda encontramos el nivel de felicidad, que va desde plenitud espiritual hasta desquiciada, y en el eje de la derecha encontramos el nivel de ansiedad, que va desde ni duermo hasta chill. Durante mi infancia mis niveles de felicidad estaban en plenitud espiritual, tuve una infancia muy feliz, muy tranquila, y cuando llegó la adolescencia todo siguió más o menos en la misma línea. A nivel físico, hacía ballet, siempre he sido de las más pequeñas de mi clase, y lo cierto es que tardé bastante en desarrollarme en la pubertad. Mientras mis amigas empezaban a ver aparecer sus primeras curvas, les crecían los pechos, les venía la regla, yo estaba como recluida en una esquina diciendo, ¿algún día dejaré de ser una tabla de planchar? Pero la verdad es que eso no había llegado a penetrar en mi mente infantil como para causarme ningún problema. Durante el bachillerato estuve muy enfocada en mis exámenes. Empecé a experimentar lo que era por primera vez los ataques de ansiedad, no dormir, tener taquicardias todas las noches, porque me ponía mucha presión a mí misma. Mi único objetivo en aquella época era sacar la mejor nota posible para poder acceder a la beca de excelencia del ministerio y así poder costearme la universidad. Lo conseguí, mi nota en la EBAU fue un 13,503/14 y empecé a estudiar en la universidad. Desde los 15-16 hasta los 17 que entré en la universidad estuve haciendo boxeo bastante en serio en un gimnasio de mi barrio, pero con el inicio de las clases ya no pude mantener el boxeo porque era a horas específicas, así que para seguir haciendo deporte lo que hice fue apuntarme al gimnasio. De hecho lo hacía en el mismo gimnasio donde entrenaba boxeo, que era el típico gimnasio de barrio con máquinas Herbasport del año de la pera. Y de hecho el dueño del gimnasio conocía a mi padre y a mi tío de toda la vida, porque ellos siempre han ido un montón al gimnasio, entonces era como que me encontraba en casa. De hecho fue mi padre el que me apuntó a boxeo cuando era pequeña. Y nada, empecé a entrenar, mi objetivo era ganar masa muscular, porque como os he dicho yo siempre he sido una niña bastante delgadita y subdesarrollada en cierto sentido. Entonces entre el boxeo y los exámenes me quedé que me soplaba si me iba volando, y yo lo que quería era ganar masa muscular y estar un poco sana. Sin embargo no tenía ni idea de por dónde empezar, y mi tío de hecho fue el que me hizo mi primera dieta, como una alimentación ordenada para enseñarme a comer saludable, comer suficiente proteína y que mis sesiones de pesas no fuesen en vano. Como os digo, durante la universidad tenía bastante poco tiempo, estaba yendo a clase, trabajaba en el Mercadona y el único tiempo libre lo invertía en entrenar. Y fue ahí cuando contraté a mi primer entrenador, que era amigo de mi tío, que habían trabajado juntos en el gimnasio, y fue él quien me puso mi primera dieta de volumen, mis entrenamientos, y el que me sugirió competir en bikini. A lo que yo le dije, tú estás flipando. Así que simplemente me centré en ganar masa muscular. Recuerdo que en mi primera dieta de volumen comía 3000 calorías. Además seguía la dieta que me puso a rajatabla, y yo ahí merendando 100 gramos de pasta integral, porque en esa época yo pensaba que tenía que ser todo integral. Así que comía arroz integral, pasta integral, pan integral. Imagínate comer 3000 calorías y todo integral.
Conseguí ganar bastante masa muscular, estaba contenta y fue cuando dije, vamos a probar, vamos a hacer una definición y vamos a competir aquí en Madrid. Así que terminé mi primera temporada de competiciones, yo era bastante pequeña y justo me abrí el canal de YouTube para documentar todo el proceso, porque en España no había ninguna chica que compartiese lo que comía, cómo entrenaba, cómo se preparaba para competir, y dije, jolín, es que yo este es el contenido que quiero ver, así que ¿por qué no me abro un canal de YouTube y lo comparto con todo el mundo? Y así fue como empezó este canal, como un diario personal. Sin embargo, cuando terminé de competir, como yo seguía con mi carrera, seguía trabajando, no me daba la vida, dejé un poco apartado el canal, dejé un poco apartadas las competiciones y me centré en ganar masa muscular, en construir mi físico, y dije, cuando esté preparada y cuando me vea con un físico mejorado, volveré a competir. Ya he probado la experiencia, ya sé cómo es, me ha gustado, ahora es tiempo de mejorar. Hasta aquí mi relación con mi físico y con la comida había sido siempre muy estable, e incluso a pesar de haber competido y llegar a un porcentaje de grasa muy bajo, como que siempre he entendido que el físico de competición es algo que pertenece a la competición y en el momento en el que acaba pues vuelves a tu físico normal. Durante este tiempo en el que no estuve compitiendo probé otros deportes como el CrossFit, empecé a estudiar muchísimo por mi cuenta sobre entrenamiento, empecé a entrenar tipo powerlifting combinado con hipertrofia, hice muchos experimentos con mi cuerpo en el tema entrenamiento y la verdad es que aprendí un montón porque empecé a rodearme de gente del mundo del CrossFit, del powerlifting. Estuve viviendo 6 meses en Sheffield, donde estuve entrenando mucho porque allí tienen mucha cultura del powerlifting y este tipo de entrenamiento, y la verdad es que es una época que recuerdo bastante feliz porque además retomé el canal de YouTube y fue cuando mi canal empezó a crecer un montón. Sin embargo, algo sucedió a finales de 2018, principios de 2019, y es que por primera vez en mi vida empecé a coger muchísimo peso, mientras mi rendimiento en el gimnasio caía en picado completamente y yo no entendía muy bien qué estaba ocurriendo. No os voy a engañar, estoy bastante frustrada desde hace unas semanas porque no consigo progresar en sentadilla, y es más, en vez de progresar voy para atrás. Me dan ganas de llorar. Y tú me dirás, Kiwi, si estabas engordando, quizás no es porque simplemente estabas comiendo más. No, José Manuel. Aunque no estuviese compitiendo, yo seguía con mi alimentación saludable, seguía contando los macros que comía y sin cambiar absolutamente nada, de repente empecé a coger un montón de peso y yo dije, esto no es normal. Llegó un punto en el que me miraba al espejo y ni me reconocía. Y quiero que entiendas que esto pasó en un periodo de tiempo súper corto, en plan un mes, y cogí 10 kilos y yo decía, ¿de qué? Lo que hice fue lo que debería hacerse en estos casos, que es hacerme analíticas de sangre. Y mi médico vio que algo no estaba funcionando bien en mi tiroides. Mis niveles de TSH, que deberían estar en un rango de 3 a 5, estaban en 138. Esto es una burrada. Y lo que quería decir eso era que mi tiroides no estaba funcionando. La glándula tiroides se encarga de segregar las hormonas tiroideas que regulan el metabolismo, además de muchas otras funciones corporales. Si tu tiroides no está funcionando correctamente, lo que ocurre es que puedes tener o hipertiroidismo o, lo que era en mi caso, que es hipotiroidismo. Para que me entiendas, el hipotiroidismo es como que tu tiroides ha decidido dejar de funcionar, pero además en mi caso era hipotiroidismo autoinmune, es decir, que no solo es que tu tiroides no funcione correctamente, sino que tu cuerpo percibe esa glándula como algo extraño y decide atacarlo. Entonces es como que mi cuerpo se había vuelto en mi contra y se estaba pegando puñetazos a sí mismo, en plan como en Pokémon de está tan confuso que se hirió a sí mismo. Pues eso me había pasado a mí. La parte positiva de todo esto es que al haberlo diagnosticado nos pusimos manos a la obra, mi médico me dijo cómo proceder, me prescribió lo que teníamos que hacer y poco a poco mi tiroides empezaba a regularse. Lo que ocurrió es que los primeros meses fueron bastante duros porque tú estás poniendo de tu parte para que todo funcione, pero hasta que das con la dosis justa de medicación, hasta que tu tiroides reacciona y vuelve a producir hormonas tiroideas y los análisis se vuelven a regular, pueden pasar 2 meses, 3 meses en los que tú te estás esforzando al máximo, pero ves que nada funciona. Yo no me daba por vencida porque sabía que podía confiar en mi cuerpo, que podíamos superarlo juntos y unidos aunque me hubiese fallado, y empecé a investigar paralelamente por mi cuenta sobre la tiroides, cómo funciona, entrenamiento, nutrición, todo lo que estuviese en mi mano para poder ayudar a que mi cuerpo funcionase de nuevo. Esta época fue muy dura para mí a nivel mental, no quería grabarme para YouTube, tenía ideas de vídeos, pero es que decía, es que ni me apetece grabarme porque no me apetece luego editar el vídeo y verme en tal plano. Empecé a tener complejo con mis brazos, me ponía siempre camisetas de manga larga, sudaderas, con mi cuello, con mi abdomen, o sea, empecé como a crear complejos en mi mente que antes no existían, porque como nunca me había visto con ese físico, pues empecé a comerme mucho la cabeza. Y no digo que ese físico esté mal o lo que fuese, porque yo ahora lo veo en perspectiva y digo, no era para tanto como lo veía en aquel entonces, pero para mí fue más el shock de pasar de tener el mismo físico toda mi vida a de repente
aquello que nunca me había pasado y encima sin ninguna razón aparente. ¿Y cuál es tu primer impulso cuando te ves así, cuando de repente coges un montón de peso y no sabes por qué y dices, uff, no me reconozco al espejo? Pues dices, voy a hacer cardio y voy a comer aire para poder bajar de peso. ¡Error! Lo que tienes que hacer en este caso es entrenar con pesas. No sirve de nada que te mates de hambre porque puede que bajes un montón de peso a corto plazo, pero es que no va a ser grasa, va a ser en su mayor parte líquido y glucógeno muscular que en el momento en el que empiezas a comer como una persona normal va a volver. Si algo he podido sacar en conclusión de todo lo que he aprendido sobre la tiroides, de todo lo que he leído, de los profesionales de los que me he rodeado y de todos los médicos y endocrinos con los que he tratado este tema, es que sí, podría venderte que X suplemento sirve para regular tu tiroides y plantarte mi código de descuento, pero no te estaría diciendo toda la verdad. Sí que hay ciertos suplementos que están respaldados por la evidencia científica que pueden ayudar con el hipotiroidismo, sí que hay alimentos que están más recomendados que otros, y yo he tenido épocas de empaparme de papers y de tomarme todos los suplementos posibles y de luego leer otro estudio que decía que este suplemento no servía para nada, entonces dejar de tomar todo, ver un montón de vídeos de médicos diciendo que si tienes hipotiroidismo no puedes tomar gluten, que la lactosa es mala, que las harinas refinadas son malas y que atacan tu tiroides. Yo también he pasado por todos esos dolores de cabeza, así que te entiendo. Y por eso también he aprendido a diferenciar qué sí y qué no. Así que si queréis que haga un vídeo sobre la tiroides, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, las enfermedades autoinmunes, todo ello basado en la evidencia científica real y sin marketing, dejadme un like en este vídeo y si llegamos a los 10.000 likes me pongo a trabajar en ello y os lo subo lo antes posible. Si algo he podido sacar en conclusión de todo lo que he aprendido sobre la tiroides es que sí, hay suplementos que pueden ayudar, hay alimentos más recomendados, menos recomendados, pero lo que realmente va a marcar la diferencia y va a mejorar el funcionamiento de tu tiroides, lo que realmente va a acelerar tu metabolismo es entrenar con pesas. Entrenar intenso y entrenar fuerza, porque esto va a ser lo que te ayude a construir masa muscular. Entonces, gracias a todo esto, a seguir entrenando, a confiar en mi médico, a seguir sus indicaciones y a tener mucha paciencia, mis valores hormonales volvieron a regularse y no solo conseguí perder todo el peso que había ganado, sino que además logré completar mi preparación para competir y debutar en la WNBF. Y no solo eso, sino que además gané el Mundial de Nueva York y conseguí mi carnet profesional como bikini pro. Después de eso comencé una dieta reversa, volví a mi peso saludable y me prometí a mí misma en silencio, mentalmente, que nunca iba a dejarme caer de nuevo en la situación en la que me encontré cuando me diagnosticaron el hipotiroidismo, porque lo pasé tan mal mentalmente que no me veía capacitada para enfrentarme otra vez a eso. Y no es porque mi físico estuviese mal, porque ahora lo veo con perspectiva y digo, tampoco era para tanto, fue más por el shock de, imaginaos de repente en un mes, coger 10 kilos haciendo mi dieta normal y mi entrenamiento y decir, ¿por qué está pasando esto? Sin haber hecho nada para llegar a eso. Y analizándolo con perspectiva, me doy cuenta de que fue en ese momento cuando empecé con el hipotiroidismo, que aún no me lo habían diagnosticado, cuando algo se rompió dentro de mí. Esta confianza que yo había tenido siempre en mi cuerpo, era como que mi cuerpo me había puesto los cuernos. Porque fue como, ¿por qué eres autoinmune? ¿Por qué te estás dañando a ti mismo? ¡Para! Y esto, aunque en su momento no me pareció muy grave porque dije, bueno, mientras tenga cuidado, nunca volveré aquí, plantó una semilla que empezaría a gestarse en lo más profundo de mi cabeza sin que yo me diese cuenta. Y quedaos con este detalle porque cobrará sentido al final de la historia. Después de competir y de ganar mi carnet pro, me pasé un año sin hacerlo porque necesitaba recuperarme, mejorar mi físico, ganar masa muscular y además quería centrarme en lanzar mi aplicación Saiyan Workout, estructurar mi negocio, crear una base empresarial, dedicarme al business, básicamente. Mi físico volvió a encontrar su camino, parecía que ya estaba todo regulado y decidí hacer un pequeño volumen de cara a mis próximas competiciones. Porque claro, mi camino no se acababa ahí. Había ganado el carnet pro, pero todavía tenía que competir contra las mejores de las mejores. Empecé a estudiar mi segunda carrera en la UCAM, que es la que estoy estudiando actualmente, Ciencias del Deporte, y cuando ya mi vida estuvo más tranquila y estabilizada, decidí volver a prepararme para competir. Como había hecho un volumen bastante controlado, esta preparación fue coser y cantar, y no solo eso, sino que además logré un porcentaje de grasa mucho más bajo del que había logrado en toda mi vida. Todos tenemos un rango de peso en el que nos movemos cómodamente, ese peso en el que fluctúas arriba y abajo sin hacer nada y en el que es como que tu cuerpo se siente cómodo. Yo también tengo ese rango y aunque lo había superado a la alza durante esta etapa de volumen, en mi camino de bajada hacia el porcentaje graso de competición pasé por este rango de peso, que es el físico con el que mi cuerpo se siente a gusto y saludable, y supe que
en cuanto bajásemos de este umbral, las cosas se iban a poner feas. Lo que ocurre es que siempre he diferenciado bastante bien entre el físico de competición para la competición y el físico de mi vida diaria. Verme con la piel de papel, venas por todas partes, la cara así, no es algo que a mí me haya apasionado nunca. Objetivamente yo flipaba porque era ver el resultado tangible de todo mi esfuerzo y quería lograr el físico más competitivo de toda mi vida. Pero supe diferenciar entre, vale, esto es competición, cuando acaben las competiciones nos vamos de aquí. Lo que ocurrió fue que una vez logrado ese físico, comenzó la temporada de competiciones, que duró un mes y medio más o menos, porque me fui a competir en Canadá, luego competí en Estados Unidos y acabé la temporada en el Mundial. Eso requirió no solo mantener este físico de competición durante todas estas semanas, sino además ir apretando y bajando el porcentaje graso cada vez más para llegar más seca que un bocata de arena al Mundial. Entonces, cuando pasan las semanas, tú ya te empiezas a acostumbrar a verte con ese físico, y si además estás rodeada de competidores, como que ya tu baremo se convierte en ese. Y yo empecé a perder un poco la objetividad. Como cuando Ulises le pide a sus marineros que le aten al mástil cuando pasa por la parte de las sirenas para que con sus cánticos no haga que se tire al mar y se lo coman y hagan una masacre, como con el resto de marineros. Pues más o menos así. Era como que yo decía, sé que este físico es extremo, pero los jueces me están pidiendo que drop 1 pound, o sea, que baje 1 pound para la próxima competición. Entonces, a lo mejor no es tan extremo y ya empiezas a entrar en ese bucle de competitividad contigo mismo. Competí en el Mundial Profesional, gané, o sea que el desenlace no pudo ser mejor. Volví a España y yo sentía que la persona que se había ido de España y la que había vuelto después de las competiciones no era la misma kiwi. Era una kiwi que había pasado por una experiencia muy enriquecedora, pero también por algunos palos duros, porque cuando estaba compitiendo mi tío falleció. Entonces, si yo le estaba poniendo el 100% de mi disciplina a la preparación, le puse el 200% porque sentía como que quería dedicarle ese triunfo a mi tío. Pero llegué a unos extremos de dedicación que en mi vida había alcanzado. Y además, cuando volví aquí a España, tuve que hacer directamente todos los exámenes finales de la universidad, entonces estuve como súper centrada, y de ahí pasé a estar completamente centrada en mi empresa y mi trabajo. Pero yo notaba que en mi cabeza algo no iba bien. No dormía, tenía bastante ansiedad, volvía a tener taquicardias, no me apetecía ver a nadie ni sociabilizar mucho, y mi tiroides volvía a estar un poco descontrolada. Ya no por el hipotiroidismo, sino porque era como que ahora tenía hipertiroidismo, según las analíticas. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Otra vez cuerpo? ¿Otra vez no puedo volver a confiar en ti? ¿Otra vez me has puesto los cuernos? Y yo ya ahí lo perdí y dije, voy a ir a terapia. Entonces empecé a ir a la psicóloga y ahí comenzamos a abrir todos los cajones del armario en los que cuando tu madre te dice ¡recoge la habitación!, tú coges toda la ropa, haces así un burruño, lo metes en el cajón, lo aprietas y dices y te olvidas de ella, pero en algún momento lo tienes que abrir. Pues empezamos a abrir todos esos cajones y yo empecé a remover todo mi pasado, mis traumas, y dije, ¡guau! Estaba peor de lo que creía. ¿Os acordáis de cuando os he dicho que cuando empecé con el hipotiroidismo planté una pequeña semilla de desconfianza y de complejos? Parecía que se había quedado ahí enterrada. Vale, pues esa semilla había crecido. Y no era un árbol, era una secuoya. Pero yo no me había dado cuenta hasta que no lo analicé desde fuera. ¿Por qué no os conté nada de esto? Porque quería resolverlo por mí misma. No quería contaros mis rayadas mentales. Necesitaba volver a encontrar mi luz para alumbraros con ella también. Y no deciros solo lo malo, sino ayudaros a, si estás en esta situación, cómo superarla. Lo primero que hice con mi psicóloga fue personificar esta voz que me hablaba y todos estos pensamientos intrusivos que tenía todo el rato y me decían que yo no era suficiente y que tenía que hacer más. Esa voz que te grita en tu cabeza y te hace volverte tu peor enemigo no eres tú. Tú no eres tu trastorno. En mi caso yo la llamé Vacuum, porque era como una aspiradora que me absorbía toda la energía. Con mi psicóloga llegué a la conclusión de que Vacuum nació justo en el momento en el que me diagnosticaron hipotiroidismo, porque fue la primera vez en la que yo sentía que no podía confiar en mi cuerpo. Porque yo tenía ese trauma en mi cabeza de cuando de repente subí un montón de peso sin saber por qué y no quería que volviese a repetirse. Entonces, inconscientemente me volví mucho más controladora y mucho menos permisiva conmigo misma. La segunda cosa que hice, que puede parecer muy obvia, pero no es tan obvia, fue responderle. Porque una voz que te habla a través de pensamientos intrusivos está todo el rato taladrándote la cabeza, pero tú parece como que estás intentando no escucharla y evadirla. Pero en el momento en el que dices,
¿qué? Y empiezas a desgranar todas las frases que te dice y a apuntarlas una a una. Literalmente la apuntábamos en un papel. Que me decía que si era mediocre, que si no valía para lo que estaba haciendo, que me buscase un trabajo de verdad. Bueno, eso lo hablaremos en otro vídeo si queréis porque son cosas psicológicas mías, pero ya me entendéis. Os diga lo que os diga, vosotros apuntadlo. Y una vez que tuve todas las cosas que me decía Bakum, empecé a escribir contestaciones. Y como en este vídeo estamos hablando de mi progreso físico, pues una de las contestaciones que le puse a "no puedes confiar en tu cuerpo" fue: la ciencia me avala. Y es que la ciencia me salvó de todo esto porque he estudiado tanto sobre el cuerpo humano, el entrenamiento, la nutrición, cómo funciona la tiroides, que yo en el fondo sabía que sí que podía confiar en mi cuerpo, que solo necesitaba paciencia y tiempo. Entonces te das cuenta de que esos pensamientos intrusivos son muy irracionales, no tienen fundamento y tú tienes el poder de rebatirlos. La tercera cosa que hice fue encontrar valor en mí misma y empecé a centrarme en lo que le aportaba al mundo y me hacía feliz. Y en eso el canal de YouTube me ayudó mucho porque yo siento que los vídeos que más repercusión tienen no son los de la competición o en los que mi físico es extremo o en los que tengo más disciplina, sino los vídeos en los que os aporto algo, conocimiento, en los que os enseño otros deportes, en los que estoy disfrutando de una cena con mis amigos y que valoráis mucho cuando traigo contenido basado en la evidencia científica. Entonces eso me hace sentirme como muy capaz. Y puede que estés pensando que las redes sociales te perjudican mucho al exponerte a comentarios tanto positivos como negativos, pero en este caso fue todo lo contrario, porque al leer tantos comentarios a diario sobre mi aspecto, mi físico, de personas que en el mismo vídeo te comentan: estás flaca, estás gorda, tienes que adelgazar, tienes que engordar, no sé qué, no sé cuándo. Es como que te das cuenta de que cada persona tiene literalmente su propia opinión y que si acabas haciéndole caso a todo el mundo, al final te vuelves loco. Entonces, como que me ayudó mucho a relativizarlo y yo siempre los comentarios de este tipo los he visto como con una barrera en medio y agradezco mucho a mi cabeza por eso, la verdad. En cuarto lugar, cuéntaselo a tu alrededor. Si sospechas que algo no está bien, que estás teniendo conductas que no son normales, que estás constantemente comparando tu físico con el de los demás, yendo a entrenar como si fuese un castigo, restringiendo alimentos, cuéntaselo a tu alrededor. No tengas miedo porque la gente que te quiere y tu familia te van a apoyar y te van a ayudar si necesitas ayuda psicológica. Y no es malo ir al psicólogo, no tienes que ir porque estés fatal, simplemente puedes ir para que te ayude a gestionar tus propios pensamientos. En mi caso fui al psicólogo por mi ansiedad, que jamás había tratado, muy mal por mi parte, desde que empecé con ella en bachillerato, pero ya era hora de hacerme cargo de ella, que había derivado en esta obsesión por el perfeccionismo en mi trabajo, el no confiar en nadie, el no saber delegar, y fui para saber gestionar eso. Y de hecho, gracias a ella he aprendido a delegar mi trabajo, ahora estoy mucho más tranquila, mucho más relajada y sé que puedo confiar en la gente y me va mucho mejor. Entonces, de verdad, si necesitas ayuda, búscala porque la vas a tener. Después del mundial ya sí que había logrado mi objetivo, que era ganar el mundial profesional de culturismo natural, o sea, ya no hay nada por encima. Así que cuando conseguí este objetivo fue como que cerré esa etapa de mi vida, ese objetivo, y ahora estoy muy centrada en otra faceta de mi vida, que es la de graduarme. Quiero seguir estudiando, quiero seguir aportando luz sobre el entrenamiento y la nutrición y quiero que este lado saludable del fitness basado en la evidencia científica siga creciendo para poder acabar con todos esos miedos y esos pensamientos irracionales que tienes. Y quiero que sepas que, aunque me veas aquí al otro lado de la pantalla y aunque puedas compararte conmigo, cosa que no debes hacer nunca, quiero que sepas que yo también tengo mis problemas, mis movidas mentales y mis pensamientos, aunque no lo comparta por aquí, y de hecho por eso quería hacer este vídeo, para que vieseis un poco mi parte más humana y no tanto soltándoos un discurso y un montón de papers y estudios y tal. Y esto fue algo que mi psicóloga me hizo hacer en una de las sesiones y que puedes hacer tú también si quieres, y me lo puedes enviar en una foto por Instagram, que me va a hacer mucha ilusión, porque a mí me ayudó un montón a decir qué relativo es todo cuando lo miras desde fuera. Vas a recortar partes de ti, de tu cuerpo, de tu cara, y las vas a pegar en un folio. En un lado vas a poner las partes que te gustan y en otro lado vas a poner las que no te gustan, las que te acomplejan, como si fueses Mr. Potato. Y al hacerlo y al recortar las partes de mi cuerpo, en mi cabeza tenía como muy claro de, vale, esto me gusta, esto no me gusta, esto tal. Pero cuando las puse en el folio dije, en verdad tampoco es que haya tantas cosas de mí que no me gusten o que me acomplejen. O sea, son cosas minúsculas. Por ejemplo, aquí puse, en la parte de cosas que me gustan, puse mis ojos, mi nariz, mi boca y mis femorales. ¡LOL! Y en la parte de cosas que no me gustan, mis dientes, por ejemplo. Y aquí dices, mis dientes. A que tú no te hayas fijado en todo el vídeo de que tengo un diente torcido. Mira, ese está torcido y abajo tengo un apiñamiento que flipas. Bueno, he llevado Invisalign y todo esto, pero aún así, o sea, son mis dientes normales, no son carillas ni nada, entonces no son perfectos. Pero con el tiempo he dicho, ¿a quién le importa literalmente mi diente, sabes? ¿Qué?
No voy a dejar de sonreír, no voy a dejar de hablarle a la cámara. Ya todo eso pasó y no es tan importante. Tu cuerpo, tu cara, todo es perfecto tal y como es, pero lo que es realmente importante es cómo tú eres por dentro, lo que tú le aportes al mundo de verdad. Céntrate en cultivarte como persona, en portarte mejor con los demás, en aprender, en mejorarte a ti por dentro, porque aunque comamos saludable y vayamos al gimnasio y nos puedan tachar de que somos superficiales o lo hacemos todo por estética, realmente tú sabes que va todo mucho más allá. Y es que cuando tú estás sano por dentro y te cuidas y te respetas, es como que tu cuerpo te lo agradece. E incluso si tienes una enfermedad un poco chungui como es el hipotiroidismo, créeme que te entiendo. Pero no por ello debes dejar de confiar en tu cuerpo o decir, es que yo nunca voy a conseguir mejorar mi físico, es que nunca voy a estar bien porque tengo esta enfermedad autoinmune. De verdad que hay formas de lograrlo y sé que no es fácil, sé que hay circunstancias en la vida complicadas, que podéis tener turnos de trabajo infernales, hijos, primos, cuidar de un familiar. Sé que no es fácil, pero por eso en este canal divulgo sobre el fitness saludable de verdad. No en esas típicas frases de todo el mundo tiene 24 horas al día. Si no entrenas es porque eres un vago, o el único entrenamiento del que te arrepientes es el que no se hace. Pues no, Manolo, no es así. Porque lo que realmente va a hacer que lleves un estilo de vida saludable para toda la vida es adoptarlo como un hábito y no intentar modificar tu vida para adaptarte a tus entrenamientos y a tu alimentación, sino hacértelo más fácil. Puede que tengas etapas de estrés en tu vida en los que no puedas entrenar apenas 1 o 2 días a la semana o no puedas entrenar para nada, y eso está bien. Lo importante es que siempre te mantengas cerca del cauce. Fluye, muévete con el viento como un junco, no seas un roble. Y ese ha sido mi camino en el fitness hasta el día de hoy. Soy bastante feliz, la verdad. He pasado por etapas más felices, etapas un poco más complicadas, pero el mensaje y los aprendizajes que he sacado siempre han sido positivos, y es que todo depende del cristal desde el que se mire. Y si tú sabes hacia dónde vas y que eres capaz de lograrlo, no hay ninguna circunstancia, enfermedad u obstáculo que pueda imponerse en tu camino para lograrlo. Así que estés en la etapa del camino en la que estés, te invito a que me dejes un comentario reflexionando sobre este vídeo, lo que te haya despertado, lo que te haya removido por dentro y te apetezca compartirlo. Yo voy a estar leyéndolos así porque cuando en un vídeo me abro así en canal, me gusta ver vuestra reacción y conectar con vosotros y vosotras de una forma un poco más cercana, y gracias a esta gran plataforma que es YouTube por permitirme hacerlo y explayarme, y a ti por escuchar este vídeo. Así que espero que te haya ayudado de corazón. Yo seguiré por aquí, así que para no perdértelo, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Mua! Bueno, ¿qué? ¡Mua! Así de lejos. Vamos a darnos un abrazo, ¿no? ¡Ah! Love you. ¡Mua! Lo manché.